Un lujo traer invitados a FM Keops, es un lujo promover el debate desde este espacio que denominamos el enfoque provincial. Estamos con alguien que debe estar buscando de muchos medios de comunicación. Hoy lo tenemos aquí y agradecemos su presencia, el licenciado Jorge Sarguini, precandidato a diputado provincial por el Frente Renovador, que tiene como candidato a diputado nacional a Sergio Massa. ¿Cómo le va, licenciado? Bien, muy bien, gracias por invitarme. Mucha actividad, ya empezó con todo, ¿no? Y ha empezado a expresarse esto. Formalmente empezamos el 12, usted ya pero... tiene experiencia en varias campañas, pero empieza lentamente la maquinaria de lo que es esta interna. Sí, es así. ¿Y cómo ve este tema de las PASO? ¿Lo ve como algo que ordena un poquito? ¿O es, como dicen muchos, es discriminador? Puede ser una ley de lemas encubierta, porque por ahí influye mucho el concepto de voto útil. Entonces por ahí el voto antikirchnerista, bueno, ¿por quién me juego? En esta puedo arriesgar más, porque son las PASO, pero en la general termino transfiriendo voto a otro candidato. Sí, es complejo, pero en realidad creo que buena parte de la complejidad no la agrega las PASO, sino la inexistencia de partidos políticos, o el debilitamiento y el vaciamiento todo, ¿no? De los partidos políticos. Si uno imaginara partidos políticos tradicionales, no necesariamente los que han sido siempre tradicionales, pero partidos políticos que funcionen como tal, con la estabilidad natural que exige un partido político, organicidad, debate interno. La incubadora de dirigentes y de candidatos. Exactamente, de formación de candidatos, de formación de dirigentes, de cuadros. Bueno, las PASO podrían ser una buena forma de dirimir internamente las corrientes que naturalmente se dan en las estructuras políticas y luego cada una de ellas ir a la general. Al estar tan mezclado todo, al no haber partidos políticos que cumplan ese rol, lamentablemente, porque los partidos se han equivocado mucho, pero no hay mejor manera de ejercer democracia que con partidos políticos. La propia Constitución lo establece, porque si no nos vamos a la democracia de candidatos, y esto es complejo. Pero creo que estamos viviendo casi una democracia en un 90% de personas. Bueno, entonces ahí la PASO mezcla mucho, no sirve para dirimir interna, sino de última sirve casi como una primera vuelta, en donde después sucede lo que usted decía, el voto útil. Cada vez, digamos, pero el problema está es que es muy difícil hacer política sin partidos políticos. Claro. Bueno, se debería volver, ¿no? Volviendo a lo que usted decía de las organizaciones tradicionales de los partidos, uno recuerda haber cubierto varias internas del peronismo, el radicalismo, lo que era el tema de la organicidad, lo que era el tema de la trayectoria, y menos en La Plata y en distintas secciones electorales. No ungían a cualquiera como candidato, sino había que ver una trayectoria. Bueno, usted es un caso donde la trayectoria influye mucho, pero en otros es como que, bueno, a ver cómo quedo mejor ante el medio de comunicación, si la invoco con el tema de agenda en cuestión y si doy una respuesta que pueda ser digerida de inmediato. Claro, pero esto de la trayectoria y esto es parecido como cuando uno tiene que hacer currículum para trabajar. Bueno, tiene que tener la posibilidad de hacer ese currículum, si no, nunca llega. Claro. Sí, yo he ocupado cargos públicos muy importantes, me honra haberlo hecho, traté de hacerlo siempre de la mejor manera posible, uno acierta, se equivoca, esto es natural en el ser humano, pero tuve la posibilidad de hacerlo porque fui parte de un partido político, de una estructura política. Entonces, dentro de ella, yo pude desarrollar mis inquietudes, mis preferencias políticas y nosotros resolvíamos en internas y se podía debatir. Yo, mientras fui parte del peronismo de la provincia de Buenos Aires y desde ese lugar accedía a todos los cargos, podía dar mi opinión y podía disentir y podía debatir. Desde el punto de vista de la legitimidad que obtenía en esa compulsa interna, exactamente, ¿no? Y naturalmente, obvio, después del debate no siempre uno va a tener razón y si la resolución a la que llega el partido no es exactamente el punto donde uno ha estado, bueno, tiene que actuar orgánicamente a acompañar y si no irse a su casa, pero lo que no se puede negar, lo que no se puede cerrar en los partidos políticos es el debate de ideas. Si el partido es solo el instrumento que el momento electoral es el que va a acompañar
una idea única, un proyecto excluyente, y estamos en problemas. Yo lo digo desde un lugar personal, pero bueno, todos estamos teñidos por nuestras propias realidades. Yo soy peronista, lo he sido desde allí, como decía, he llegado a los distintos cargos, y bueno, no he sido kirchnerista, no he tenido coincidencias. Nunca fue kirchnerista, ¿no? Nosotros en el año 83, 85 estábamos todos juntos. Sí. Yo había sido miembro, había sido del equipo, fui secretario de Hacienda con Labaña ministro, sí, con el gobierno de Duhalde. Labaña continuó, yo no, pero igual seguí acompañando. Después fui presidente del Banco Provincia y hasta el 85 éramos un mismo proyecto político con algunas diferencias. Perdón, hasta el 2005, ¿no? Perdón, ¿qué dije? 85. Atraso 20 Pues yo digo, años. si no era ministro de Alfonsín. No, hasta el 2005, perdón, 2005. atraso 20 años. Sí. Bueno, en el 2005 se produjo la Sí. ruptura. Sí. Inclusive el propio Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires enfrenta al Frente Claro. para la Victoria. Sí, Yo así era presidente del banco, renuncié, porque Mm. yo estaba ahí por el Partido Justicialista, claro. acompañé la propuesta del Partido Justicialista en la provincia, perdimos, Sí. con el Frente para la Victoria, perdimos. Hay que Que bancársela. pierde- Cuando se pierde, se pierde, se pierde. claro. Entonces, yo me quedé en el grupo de los que perdimos, consecuentes con haber perdido y haber entendido que ganó el Frente para la Victoria y hacerse Ujú. cargo de la derrota, y entonces el Frente para ¿Y la ahora Victoria cómo es esta siguió su construcción? camino. Sí, claro. Ahora, a partir de allí, los que éramos coherentes, equivocados o acertados, pero con una posición de que habíamos enfrentado al Frente para la Victoria, nos quedamos sin lugar para debatir dentro Claro. del justicialismo. Es más, Y fuimos no tenían pasados posibilidad de ir prácticamente a al internas, campo porque no del hubo- enemigo. claro, Entonces, no había posibilidades internas así es tampoco. muy difícil, hay que Y la recuperar el pregunta es la debate. siguiente, porque con este nuevo espacio que lidera Sergio Massa, uno ve que se va alimentando con dirigentes de su condición, digamos, de un justicialismo tradicional, y por otro lado con intendentes, con dirigentes que yo los calificaría como post-kirchneristas, como que ya, bueno, hay un límite acá, ya no puedo seguir satisfaciendo las necesidades de debate que tengo. Puede ser una confluencia bastante que aporta dinámica, pero que también puede aportar, no sé, algunos riesgos con el correr del tiempo. Digo, por las fuentes de abastecimiento de este espacio. Siempre la construcción de algo nuevo implica asumir algunos riesgos. Ujú. De todas maneras, yo veo que hay hemos podido discutir mucho, aunque parezca mentira en estos tiempos que se discute tan poco de la política, y nos une a una agenda de futuro, entendiendo que es tal cual usted lo señala, con procedencias. Algunos hemos tenido más coincidencias o menos con la etapa del kirchnerismo, otros hasta provienen de afuera del peronismo, pero tiene un núcleo duro, diría yo, que son los que constituyen nuestra agenda de futuro hacia adelante. Y es un grupo de intendentes nuevos, en su inmensa mayoría, jóvenes, muy exitosos. Es como que la plataforma que le da Sí, sustento esa es la a Massa. plataforma. Esa es la plataforma. ¿Massa es Ese un primo inter pares de esos Sí, intendentes? sí, y allí se fue gestando este Frente Renovador. Todos intendentes que no fueron poniendo energía en los debates estériles de la política y pusieron toda esa energía en una agenda que construyeron de cara a las necesidades de la gente. Y son muy acompañados por el electorado de sus ciudades, de sus pueblos. Y ese fue el núcleo. Y desde allí se fueron convocando. Y, por ejemplo, en mi caso, que yo tenía diferencias y siempre las he expresado y no las he ocultado, con muchas políticas del kirchnerismo, que no quiere decir que no haya tenido coincidencias, pero con el kirchnerismo había que estar de acuerdo en todo, Claro, o ya con ese es algunas el tema. diferencias Claro, no hay lugar para no el había disenso. no había pertenencia. Empezamos a juntarnos y a debatir esta agenda de futuro, y la verdad que yo me siento totalmente comprendido y veo que otros sectores, Ujú. desde esa diversidad, nos une esa agenda de futuro. Yo soy muy optimista, está claro que siempre algún riesgo hay, pero yo lo veo como mínimo y veo que vamos a poder ir dando vuelta a una Ujú. página en la historia de la política en la provincia de Buenos Aires. Obviamente estoy hablando de la historia Ujú. reciente, Seguro. no soy tan... Bueno, no tan voy a ser pretencioso. novedoso, voy a ser bastante previsible con la pregunta que le voy a hacer, se la deben haber hecho. Yo estuve en el acto de lanzamiento que se hizo antes de ayer, aquí en la ciudad de La Plata, y este tema, ¿no?, de Sergio Massa en calidad de que se presenta así como alternativa a oposición, creo que se lo pregunté en la conferencia de prensa,
Y cuesta mucho, ¿no? En etapas en que se ha establecido tanto este esquema de teorías como la de Chantal Mouffe, de amigo-enemigo, Sí. el otro a vencer y demás, que Sergio Massa, bueno, diga, bueno, nosotros nos abastecemos de los que no están tan peleados ni de los que no están tan amigos. ¿Se puede ir por una tercera vía? Yo creo que sí, es un desafío, porque es romper precisamente la lógica en la que se ha venido Porque le va moviendo. a contestar Julián Domínguez que a los tibios se los vomita Dios, ¿cómo es que dice? No, está bien. Son cosas del discurso, de la campaña. Que la verdad, a mí me parece que no expresan el sentimiento mayoritario de la sociedad. Yo no creo que la sociedad quiera esta pelea de blanco-negro, cántica, fanáticos de un lado y fanáticos del otro. La realidad generalmente pasa por el medio y hoy yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad quiere eso. Las cosas que esto también suena a remanido, pero bueno, hay cosas que se hicieron bien. Asignación universal por hijo, la nueva Corte Suprema de Justicia. Bueno, no hay que empezar todo de nuevo, eso hay que defenderlo. Ahora el gobierno, alguna de esas, como la Corte, abandona en su defensa. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con eso. Yo siempre estuve de acuerdo con eso, y mientras estuve en el Congreso hubo leyes de este gobierno que voté. Yo estuve de acuerdo. Por ejemplo. Ahora, otras cosas, no. Otras cosas no, y esas cosas con las que uno no está de acuerdo tampoco necesariamente lo tienen que llevar a la otra punta de negar todo. A mí me parece que uno puede ir por el medio, que uno puede entender que se puede empezar a construir desde lo hecho y no que cada uno que llega empieza de nuevo, refunda la nación. Ahora, esa pregunta de oficialismo opositor, uno no la responde por ahí con toda la contundencia que tendría que responderla, porque en los últimos tiempos decir que uno es opositor quiere decir que uno se para en la otra punta y no está de acuerdo con nada. Detractor. Ahora, naturalmente, si no estamos en el Frente para la Victoria, somos una opción opositora. Hay oficialismo y hay oposición. Pero ahora, lo que no somos es anti-K, pero además no queremos entrar en la lógica K anti-K. Ahora, no somos ni K ni anti-K. Ahora, el oficialismo, el Frente para la Victoria. El oficialismo es el que defiende los lineamientos de la presidenta, sus discursos, sus políticas, sus proyectos. El oficialismo defiende lo que hoy se está haciendo con la reforma del poder legislativo, del poder judicial en nombre de una democratización. El oficialismo defiende, o por lo menos muchas voces del oficialismo, aunque la presidenta no lo diga, hablan de la reelección, hablan de la necesidad de reformar la Constitución, han defendido el acuerdo con Irán porque entienden que es el alineamiento que Argentina tiene que tomar con el resto del mundo. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Le quería preguntar. Esa es una definición que a mí me asombró por esta definición tan tajante desde este espacio, y quería preguntarle si justamente esto Sergio Massa lo ha verbalizado, es decir, no vamos por una reforma de la Constitución que apunte a la reelección. Esto es así, es tajante, no hay una vuelta atrás. La primera vez que atendió a los medios después de anunciar que él iba a encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, dijo: estamos en contra de toda reelección a nivel nacional y a nivel provincial. No estamos de acuerdo con ninguna reforma de la Constitución. No estamos de acuerdo con la reforma de la llamada democratización de la justicia. No estamos de acuerdo con el acuerdo con Irán. Pero ¿qué tenemos? Tenemos una agenda social, porque defendemos la asignación universal por hijo, pero no podemos negar que existe un 30% de pobreza o indigencia. Tenemos una agenda laboral. O sea, que usted considera una gestión, digamos que hay insuficiencia. Apoya muchas cosas, hay errores. Y esa insuficiencia. Pero si hay cosas bien hechas, nadie va a tener el prejuicio de sostenerlas porque la hizo un gobierno que uno terminó enfrentando en una elección. Y la insuficiencia, ¿ustedes la adjudican a un capricho del oficialismo? Decir, no, tenemos este libreto marcado y seguimos, a una falta o a una habilidad en las políticas de ejecución. ¿A qué lo atribuye? Creo que hay un poco de todo. Creo que se fue desviando el rumbo y no se fue teniendo pericia para conducir bien por esa ruta, aunque no fuera la mejor ruta. Yo tengo un sesgo a mirar las cosas desde la evolución de la economía, pero esto uno lo puede observar en los otros planos. Si uno analiza la década, que el gobierno llama década ganada,
Claro, si uno mira punta a punta la foto de hoy contra la foto del momento más profundo de la crisis, y estamos mejor, aún en materia económica. Ahora, si uno la década la analiza y la separa en etapas, se va a encontrar que en el 2003-2007 la economía creció con estabilidad de precios, generó nuevos puestos de trabajo en el sector privado esencialmente, mejoró el salario real y por ende mejoraron todos los índices sociales, pobreza, indigencia, distribución de la riqueza. Ahora, si uno analiza el periodo 2007-2011, va a ver que el crecimiento económico continuó en un buen ritmo, salvo en el 2009, pero apareció el fenómeno de la inflación. El fenómeno de la inflación ya empezó a generar dificultades para seguir mejorando el salario real, para seguir mejorando las cuestiones sociales vinculadas a la pobreza y la indigencia. Ya ahí la inflación puso un problema serio para seguir mejorando en el plano de lo social. Y ya la creación de empleo se debilitó mucho y empezó a crecer mucho más el empleo público que el privado. Sí. Y si uno toma la última etapa, que es coincidente con la última etapa de la presidencia de Cristina Fernández, hay estancamiento o crecimiento muy tenue, continúa la alta inflación, ya no hay generación de puestos nuevos de trabajo, es más, hay más bien destrucción de porque no aumenta la producción. Trabajo, porque no aumenta la producción y lo que aumenta son en sectores muy específicos y hay caída de salario real. Entonces, la película, la foto punta a punta puede mejorar. Ahora, si uno analiza la película, a partir del 2007 empieza lentamente un deterioro que nos lleva hoy a estancamiento, inflación, sin generación de nuevos puestos de empleo, sin aumento del salario real. Y a esto vino acompañando un endurecimiento de muchas cuestiones que fueron debilitando también la calidad institucional. Y cuando uno debilita la calidad institucional, también debilita la economía. Hoy en el mundo nadie discute que para construir la sociedad que uno quiere construir, que después le da los sesgos, más progresista, menos progresista, más distribucionista, menos distribucionista, hay dos cosas que no se discuten. Fortaleza institucional y macroeconomía sana. Estas dos cosas no se discuten en ningún lugar del mundo. Digamos, es el presupuesto básico para traer inversiones, básico, ¿no? Para traer inversiones, que es la única forma de crecer sostenidamente en el largo plazo. Y para que el industrial diga, bueno, con estas reglas de juego claras produzco. Con estas reglas de juego produzco, genero empleo. Después, por supuesto, está la política pública para ver cómo transforma ese crecimiento económico en mayor bienestar general. Allí sí aparece entonces la política pública con el sesgo redistribucionista que le quiere dar, pero sobre reglas de juego que garanticen un crecimiento sostenido. Si esto no es así, por eso nosotros en alguna medida como eslogan, si se quiere, decimos, tenemos la sensibilidad del corazón peronista, en términos de distribución, en términos de prestación de servicios, en términos de lo que queremos para la educación, para la salud pública, pero una cabeza modernista, en términos de decir, hoy no entramos en debates perimidos que ya han sido superados, que ya sabemos que en ningún lugar del mundo se discute, cualquiera sea el sesgo más o menos progresista que se le den a las gestiones, que son instituciones que funcionan en términos de reglas de juego. Ahora, la pregunta que uno se hace es la siguiente, sin saber de economía, uno se quiere ilustrar justamente con un especialista, es, no podemos negar la condición de distribucionista que tiene este gobierno, digamos, con la asignación, con tratar de mantener el salario acompañando a los índices inflacionarios, el tema que se reduce la oferta, se reduce la producción y digamos como que se atrancó ese engranaje del famoso círculo virtuoso que decía a mayor demanda, mayor producción. ¿Qué ha pasado en el medio? Nos preguntamos todos, ¿no? Yo creo que se fueron abandonando los principios, los fundamentos esenciales de la organización económica que se estableció después del derrumbe de la convertibilidad. Que el mismo gobierno anunciaba permanentemente y dejó de hablar de ellos porque no existen más, que eran disciplina fiscal, un sector externo sólido y una competitividad importante de la economía con estabilidad de precios. O sea, un tipo de cambio que protegía a la producción local, a la producción industrial y que protegía el empleo. Un superávit o una disciplina fiscal que generaba los excedentes de caja necesarios para llevar adelante una política social redistribucionista sin tener que emitir dinero desde el Banco Central, y un sector externo sólido
que daba la cantidad de dólares suficientes para hacer frente a los pagos de la deuda y además acumular reserva, que son los que dan fortaleza a la economía. Esto se abandonó. Se perdió la disciplina fiscal, se entró en déficit fiscal, entonces se tuvo que acudir a la maquinita, al Banco Central, para emitir dinero para financiar el déficit. Y esto tuvo consecuencias negativas en materia de inflación, que ya tenía tensiones porque la baja de inversión hacía que la oferta no creciera al mismo ritmo que la demanda. Y el debilitamiento del tipo de cambio, porque el dólar crecía al 8%, pero los precios internos arriba del 20%, fue haciendo menos competitiva la economía, sumado a un problema energético que no se quiso abordar y que pasó de ser superavitario a deficitario, nos fue dejando también sin dólar. Y entonces apareció el cepo, aparecieron los controles a las importaciones, aparecieron todas las filtraciones, se vino la lluvia, las filtraciones. ¿Pero por qué? Porque se abandonó aquel trípode en el que se apoyaba esa nueva organización económica que permitió dar crecimiento, permitió dar estabilidad, permitió mejorar el empleo, las cuestiones sociales, el salario, que se apoyaban en eso. Disciplina fiscal, superávit externo, tipo de cambio competitivo, estabilidad de precios. Esto se fue, y eso se fue rompiendo desde el mal manejo de la macroeconomía, que no siempre trae los resultados inmediatos. Es más, los resultados generalmente llegan después que lo que los economistas lo predecimos, porque queremos ser muy racionalistas y sabemos que hay atajos, hay cosas que postergan, no es lo mismo la soja valiendo 350 que 500. Claro. Lo que es inevitable es que lleguen. Lo que no puede es evitar las consecuencias, en todo caso pueden llegar después de lo que uno cree, y las consecuencias llegaron cuando la economía se estancó y la inflación siguió alta y los problemas empezaron. Estás escuchando a Jorge Zarghini, el primer candidato a diputado provincial, el primer precandidato dentro del Frente Renovador que orienta Sergio Massa. Jorge Zarghini ha sido, entre otras cosas, estuvo en el gabinete económico en la época del gobernador Eduardo Duhalde, presidente del Banco Provincia. Yo quería recordar 2 reformas suyas, ¿no? Una fue lo de los préstamos personales, sí, ¿no? Una política de préstamos personales donde se hizo masivo el sistema de préstamos personales. Lo pusimos primero al banco en ese segmento de préstamos. Y el tema de, que se puedan pagar las cuentas en cualquier local de la esquina del barrio, usted también lo impuso. Sí, nosotros iniciamos una etapa que pusimos eje precisamente en esas cosas. Y el tema, quería relacionar lo del banco con la situación en la provincia de Buenos Aires, siendo que el banco es una de las cajas a donde acude por ahí el Estado provincial cuando anda más o menos mal de economía. ¿Cómo, nos queda poco tiempo, cómo podríamos hacer una síntesis de cómo está la economía en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál puede ser el aporte desde el Banco Provincia? Está desfinanciada, estructuralmente desfinanciada, pero también porque no ha habido por parte del gobierno de la provincia una estrategia para ir resolviendo este desfinanciamiento estructural. Por estos días, uno de los intendentes, que es candidato en segundo término a diputado nacional por el Frente Renovador, nuestro frente, que es Sergio Giustosi, acaba de anunciar un primer proyecto que vamos a impulsar, que es volver a sacar el tope del 10% del impuesto a las ganancias que la provincia de Buenos Aires tenía cuando tuvo el famoso Fondo de Reparación Histórica del Conurbano con otros destinos. Bueno, esto es recuperar casi 13.000 millones de pesos para las provincias, que es casi equivalente al déficit que tiene. Bueno, ese es un camino, puede haber habido otros. El gobierno de la provincia, la verdad, no tuvo alternativas para pelear por ese desfinanciamiento estructural que tiene. Como el gobierno solo dependía del gobierno nacional que le ayudara, porque no puede acudir a la maquinita como acude el gobierno nacional cuando entró en déficit, ha utilizado al Banco Provincia en exceso. Cuando el Estado toma fondos prestables de una banca pública, compite el Estado con los fondos que deberían tomar los privados. El crédito es uno solo, y si el sector público es muy tomador de crédito, levanta la tasa de interés, compite con el sector privado y termina perjudicando al crédito privado, ¿no? Claro. Y junto con el tema de la economía, yo debo hacer esta pregunta porque a usted le han tocado buenas y malas. Le ha tocado más mala que buena. Una época muy crítica, pero muy crítica,
como fue la crisis del 2000-2001 en la provincia, así es. el tema del Patacón, Así es. el tema de, bueno, hizo recortes la provincia en ese momento, Sí, lamentablemente claro. hablando. Sí, sí. ¿Le puede jugar en contra en esta candidatura? No lo sé, no lo sé, lo dirá la gente. Nosotros tuvimos la dificultad que tuvimos en el 2001 en la provincia y acudimos al Patacón y yo no reivindico el Patacón porque fue producto de una crisis. Ahora no sé cuántas salidas mejores que pero el fue Patacón fue una salida, digamos, importante. Creo que de no haber existido hubiésemos estado en problemas mucho mayores. Si pero no nosotros llegamos ahí. Más recortes, claro. Pero nosotros llegamos ahí en un esquema de convertibilidad que imponía rigideces que hoy no tiene este sistema, por suerte este sistema no las tiene, pero además después de 15 trimestres de caída consecutiva de la actividad económica y de la recaudación caía al 10-12% y la economía estuvo cayendo desde mediados del 98 hasta mediados del 2001, que está ya la crisis en la provincia, de manera consecutiva. Entonces era en un proceso de derrumbe con una rigidez que imponía la convertibilidad, que no se podía emitir más que los dólares que había en el banco, y con el crédito que se había cerrado. Entonces acá lo que cuesta entender, inclusive a mí me cuesta en algunos aspectos, es decir, bueno, después de tantos años, de una década que salvo 1 o 2 años la economía ha crecido y ha crecido, salvo 3 años, los últimos 2 y el 2009, ha crecido a tasas importantes con recaudación y anuncios de recaudación todos los días que crece. ¿Cómo se llega a la misma situación de déficit en este esquema? Aquel esquema fue una economía que se derrumbaba y nosotros lo planteamos en ese momento de esa manera. Y en aquel momento el discurso, la provincia mal administrada, bueno, eso fue julio del 2001. En diciembre del 2001 estalló la convertibilidad. El país entró en cesación de pagos. La provincia de Buenos Aires, como siempre sucede en ese momento, anticipó lo que se venía. Jorge Serguín está dispuesto a escuchar una pregunta de un ausente. Quiere ilustrarse sobre economía. A ver si podemos justamente escuchar, le damos tiempo al licenciado para que se pongan los auriculares, la pregunta del oyente. Vamos a ver qué es lo que se viene. Para el licenciado Serguini, ¿qué posición piensan tomar con respecto al impuesto al salario que cobra este gobierno y con respecto a que muchos hijos de trabajadores no tienen acceso al salario familiar por hijo? Bueno, precisamente yo hablaba de nuestra agenda en el plano de lo social y en el plano de lo laboral. Es increíble que se esté cobrando lo que se llama cuarta categoría del impuesto a las ganancias al salario de la manera que se lo está haciendo. Esto es producto de una inflación que no fue acompañada por el ajuste que debería haber tenido esa cuarta categoría. Estamos absolutamente, casos, ¿no? Estamos absolutamente en contra. Yo, mis declaraciones no son demasiado difundidas y conocidas, pero suerte que yo estas cosas, por lo menos para los que puedan corroborarlo, lo vengo diciendo desde antes de la campaña. Es increíble esto y es increíble la discriminación que se hace con los hijos de los trabajadores, con los topes que se ha puesto para poder cobrar las asignaciones familiares. Si uno ve lo que pueden descontar de impuesto a las ganancias los que más deberían pagar por sus hijos, resulta entonces que los hijos de ellos tienen un mayor valor que los hijos de los trabajadores a la hora de las asignaciones. Es una de las tantas distorsiones a las que este gobierno fue cayendo precisamente por no poder parar la inflación, por negarla y por no poder ajustar el resto de las políticas al ritmo de la inflación y empezar a privilegiar la recaudación por encima de la propia justicia social, porque lo que ha pasado con el impuesto a las ganancias y con la cuarta categoría, sin ninguna duda, fue un fenómeno. Yo no quiero creer que el gobierno quiso empezar a castigar a los trabajadores. Lo empezó a hacer
porque negó la inflación, porque dice que la inflación es del 9 cuando es del 25, y cuando empezó a tener problemas de recaudación, y entonces nos fue ajustando el impuesto a las ganancias como debería haberlo hecho, más allá de otro debate que es más profundo, si el salario tiene que pagar ganancias. Ese debate es mucho más profundo. De todas maneras, asumiendo que alguna parte del salario elevado pague algún impuesto, no sé si es ganancias necesariamente, está claro que lo que se ha hecho con la cuarta categoría y ha perjudicado a los trabajadores debe ser modificado y debe ser actualizado al ritmo de la inflación real, y está lejos de eso. Lo mismo vale el razonamiento para el tema de las asignaciones familiares, ¿no? Bueno, una suerte. Yo quería cerrar, no sé si vale paralelismo, ¿no? El cuento de Cortázar de Casa Tomada, donde dos hermanos iban cambiando de habitación hasta llegar al fondo y llegaban los intrusos, ¿no? Se apoderaban de la casa. Un poco el paralelismo con la inflación. Fue desbordando, fue contaminando la economía y ahora se están tomando estas medidas. Acá el debate respecto de los efectos negativos de la inflación en lo que menos tienen ya está clausurado en el mundo. Esto es así. Todo el mundo sabe que cuando hay inflación los que más pagan son los que menos tienen. Y nosotros estamos debatiendo estas cosas. Parece mentira si la inflación es buena, si es mala, que un poquito de inflación, que en realidad los que nos preocupamos por la inflación, lo que estamos preocupados es porque queremos ajuste. Yo, si tengo tiempo, cuento una sola cosa que me parece que es muy gráfica. En una reunión por el Mercosur, en ese momento el presidente de Venezuela, Chávez, le dice al presidente en ese momento de Brasil, Lula, dice: ¿qué te pasa? ¿Te estás poniendo un tanto neoliberal? ¿Que estás preocupado por la inflación? ¿Que te preocupás que pasa el 5 o 6% anual? Sí. Y Lula le dice: no me he puesto neoliberal. Mi preocupación es por la inflación, es porque cuando fui niño fui pobre y cuando me fui haciendo grande fui trabajador. Y como pobre y trabajador sé que lo peor que nos puede pasar es tener inflación. Digamos, esto para un cierre espectacular de esta entrevista, sobre todo lo que le estaba diciendo alguien proveniente del trotskismo, ¿no? Como Lula, que después habrá ayornado su discurso, pero venía... Claro, dice, fui pobre y trabajador. Si queda alguna duda, ¿quién perjudica más la inflación? Seguro. Jorge Serguini, precandidato a diputado provincial, ha sido un lujo tenerlo en los estudios de FM Keops. Muchísimas gracias por la invitación.